Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Fue de tropiezo para su sistema religioso. Estaban cegados por sus propias obras. Hoy en día hay mucho parecido en la mayoría de las religiones hoy. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero vemos acá, el primer punto que queremos ver en esta mañana es que no habían creído. Pablo está acá y dice, realmente él dice, Israel tropieza, Cristo es un tropiezo para ellos. No pueden dejar de lado todos los mandamientos, pero versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón. Pablo está hablándole a Israel, está hablando acá a los creyentes, pero está hablando sobre Israel y él tiene un deseo profundo en su corazón que, ¿qué cosa? Que al final dice su salvación. Él tenía un gran deseo de que sus compatriotas judíos conozcan a Cristo. Él sabía lo que era estar en un sistema religioso. Y él miraba a los judíos y decía, yo quiero que ellos sean salvos. Por eso les comparto el Evangelio, por eso interrumpí esta carta para hablar 3 capítulos sobre ellos, porque quiero que escuchen, quiero que entiendan, quiero que escuchen el Evangelio y puedan creer, porque eso es lo que yo deseo en mi corazón, que los judíos conozcan a Cristo como su Salvador. Y él dice ahí no solamente el deseo de mi corazón, sino que dice, y mi oración a Dios por ellos. La idea de la palabra oración acá es una petición persistente a Dios. Él pasaba tiempo orando por los hermanos judíos, no hermanos creyentes, pero sí hermanos de sangre judíos. Ahora es interesante que Pablo pone algo así en el capítulo 10, cuando en el capítulo 9 habla sobre la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Si en el capítulo 9 Dios ya destinó, y a veces tenemos esa tendencia a decir, bueno, pero Dios ya va a salvar a ciertas personas y a ciertas personas no. Él ya lo estableció. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces lo que Dios estableció va a pasar. Y nosotros, como seres humanos que no tenemos la mente infinita de Dios, a veces pensamos de esa manera. Pablo acaba de marcar la soberanía de Dios, pero ¿saben lo que él está marcando acá en el versículo 1? Que aunque él sabe que Dios soberano elige y está en control de todas las cosas, vos y yo no sabemos quién va a ser salvo. Entonces él está como, yo no sé quién va a ser salvo. Oro que Dios salve a todos los judíos. Oro, y es el deseo de mi corazón, que ellos sean salvos. Pero no sé si Dios los eligió. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Voy a seguir pidiéndole a Dios que ellos puedan ser salvos. Y entonces vemos acá el corazón de Pablo por los hermanos, aún con la soberanía de Dios. Él dice, quiero que sean salvos, Dios te pido que sean salvos, y él pasa tiempo evangelizándoles para que crean. Es muy importante este versículo entender eso. ¿Por qué? Porque hoy en día hay cosas donde algunos dicen, bueno, ya que Dios es un Dios soberano, ¿saben lo que hacen? Dicen, no voy a compartir el Evangelio. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no van a compartir el Evangelio? Y si Dios ya va a salvar a las personas que fue predeterminado, entonces no hay nada que yo pueda hacer o a favor o en contra, porque Dios ya lo diseñó de esa manera. Pero no vemos eso en el corazón de Pablo. Pablo dice, sí, yo creo que hay un Dios soberano. No entiendo todo cómo funciona, ¿no? Pero entiendo que hay un Dios soberano y en el medio de esa soberanía de Dios, Dios hace responsable al hombre de si va a creer o no en Cristo. Vos y yo no lo entendemos, Dios sí. Gracias a Dios que Él sí. Pero Pablo dice, en el medio de la soberanía de Dios, y aunque Él tiene todo diseñado, yo tengo un gran pesar por los otros judíos. Yo voy a orar y pedirle ¿a quién? A Dios, por ellos. ¿Saben por qué hace eso? Porque Él no sabe quién va a ser salvo. ¿Vos sabés quién va a ser salvo? No tenemos idea quién va a ser salvo. Y Dios nos dice, bueno, predicá el Evangelio, llevá el Evangelio. ¿Y sabes qué? No tenemos que convencerlos, dice persuadir la palabra de Dios. Debemos presentarle el Evangelio para que entiendan, sacarle la duda de sus preguntas, para que puedan comprender eso. Pero el que hace esa obra es Dios en su corazón. El Espíritu Santo obra en su corazón para que sea salvo. Y una vez que él o ella es salvo, ahí podemos decir, bueno, eso fue por la soberanía de Dios, ¿no es cierto?
Ahora, para nosotros funciona de esa manera, pero para Dios no, siempre fue la soberanía de Dios. Pero lo que vemos acá es que Pablo dice, yo no sé quién va a ser salvo, pero voy a seguir testificando, voy a seguir pidiéndole a Dios por esa persona y oro que Dios obre en su corazón para que conozca a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo en su corazón, y lo vemos vez tras vez tras vez, es que los otros judíos, para quien era tropiezo Jesús, puedan poner su confianza en Jesús y ser salvos. No es nuestra responsabilidad determinar a quién ha elegido Dios para salvación y a quién no. Tenemos una tendencia de hacer eso. Nuestra responsabilidad es decir, hay un mundo que no conoce a Cristo y necesitan de Cristo y necesitamos llevar el Evangelio. No un testimonio nada más, llevar el Evangelio, comunicar el Evangelio y orar por ellos. Orar a Dios que ellos puedan entender el mensaje y que su corazón realmente entienda, reciba la convicción del Espíritu Santo y reciba también el entendimiento y pueda creer en Cristo como su Salvador. Solo Dios sabe quién va a ser salvo. Él no nos ha revelado eso. Pero sí nos ha revelado que vos y yo debemos compartir el Evangelio. Y vos y yo debemos orar por esas personas que no conocen a Cristo, que Dios obre en su corazón. Y Pablo, la idea que él da acá es, aún con toda la soberanía de Dios, voy a seguir pidiendo por ellos a Dios, Dios, salvalos, Dios, cambia su corazón, Dios, dale convicción de pecado, salvalos, dales el entendimiento. Eso es lo que Pablo está haciendo, es una oración persistente por ellos. Y él sabía que Dios iba finalmente a salvar a las personas que él ya diseñó antes de fundación del mundo salvar. Sin embargo, Pablo no sabía quiénes eran. Y entonces él dice, voy a orar por todos, Dios, salvalo. Vos y yo debemos tener el mismo deseo que Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste el Evangelio a alguien que no conoce a Cristo? No digo que vos decís soy un creyente. ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste el Evangelio con alguien que no conoce a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios pidiendo por personas específicas que Dios los salve? Ahora otra vez, vos quizás decís, bueno, esto no va a cambiar nada la soberanía de Dios. No, porque la soberanía de Dios está diseñado y otra vez no lo entendemos, pero la soberanía de Dios está. Él es soberano. Yo lo veo de esta manera. ¿Saben lo que significa este versículo 1? Significa que yo tengo el privilegio de ser usado en la soberanía de Dios para comunicar la verdad de Dios. Es un privilegio para nosotros. Dios no te necesita, Dios no me necesita, pero Él nos dice como mandato y como privilegio tener la oportunidad de compartir el Evangelio. ¡Anda! Y después, en el medio de todo eso, decís, Dios, por favor, salva a esta persona. Quiero ver que esta persona conozca a Cristo como su Salvador. Quizás tenés una lista, quizás no tenés una lista, pero debes estar orando. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en oración por personas que no conocen a Cristo delante de Dios diciendo, Dios, salvalos? Pablo no está diciendo acá que iban a ser salvos. Él no estaba orando a Dios diciendo, Dios, tenés que salvarlos. Él estaba diciendo, Dios, por favor, salvalos. ¿Y saben qué? Algunos fueron salvos y la mayoría no. Pero eso no cambió el deseo del corazón de Pablo. El deseo de su corazón es para su salvación, pero ellos no habían creído. Ellos no estaban dispuestos a dejar sus mandamientos de lado. Y Pablo nos dice eso. La segunda cosa es que no entendieron el conocimiento pleno. Miren el versículo 2. Pablo dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Los judíos tenían celo de Dios. ¿Qué es la idea de la palabra celo? Es la idea de que ellos mantenían con un alto valor las cosas de Dios. Ellos no es que dijeron, no me importan los mandamientos de Dios. En ningún momento dijeron eso. Habían momentos donde habían
perdido parte de la palabra de Dios y vemos que lo encontraron y lo empezaron a estudiar y empezaron a tomar decisiones. Y podés ver eso en algunos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero no es que decían, no me importa Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, hacían eso en su corazón, pero con su voz decían, sí, Dios debe ser exaltado, Dios debe ser admirado, Dios es un Dios asombroso y debemos adorarle. Y tenían celo por Dios y decían, queremos obedecer a Dios. Y tenían tanto celo por Dios que cambiaron los mandamientos. Dios decía, no adulterarás, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a cambiar algunas cosas para que podamos cumplir con esas cosas. No mentirás, bueno, Dios permite algunas cosas y algunas no, y empezaron a agregar reglas para sentirse bien. Pero no lo hicieron solamente para sentirse bien, lo hicieron porque dijeron, Dios es importante y Dios quiere que hagamos estas cosas. Y entonces tenían un celo verdadero por Dios. Pablo está diciendo, les voy a decir un montón de cosas de los judíos, no creyeron y tienen a Jesús como tropiezo, pero una cosa sé y una cosa es verdad. Ellos, en su poco conocimiento, que vamos a ver en un momento, tenían un celo por Dios. Ellos querían exaltar a Dios. El problema es que lo hicieron a su manera. Pensaba en este versículo y mientras Pablo está diciendo, yo voy a testificar algo bueno de ellos, ¿no es cierto? Pensaba hace unos años atrás, me acuerdo que en Estados Unidos cuando estaba el presidente Trump, que todavía no era presidente, contra Hillary, hacia 2016, o 2016, y le dijeron, después de que se dieron con un palo, se odiaban y se hablaron mal el uno con el otro y con esto y con el otro, le preguntaron, ¿qué cosas positivas, mencioná 3 cosas positivas que ves de la familia de Trump? Le preguntaron a Hillary. Después de hacer una cara, dijo el respeto de su familia, ¿no es cierto? Y dijo algo positivo. Y después Trump la miró y también hizo una cara y dijo, y esto y esto y esto, ni me acuerdo qué dijeron. Pero los dos frenaron para decir algo positivo. Y los dos se odiaban y hasta el día de hoy se odian. Ya no están hablando de las cosas positivas, siempre están hablando negativamente el uno del otro. Pero no es que Pablo está acá diciendo, voy a decir algunas cosas positivas. Estos judíos odiaban a Pablo. Y Pablo no estaba como, yo los odio a ustedes, pero voy a decir algunas cosas positivas para que escuchen mi mensaje. No, él dice, yo los amo y voy a remarcar algo que es verdad, que veo en sus vidas y sé que es verdad porque me pasaba a mí. Eso es lo que dice Pablo. Y entonces él dice, yo estoy totalmente de acuerdo con el celo de Dios, estoy de acuerdo con eso, debe existir en la persona. El problema es que lo pusieron en algo que no estaba de pleno conocimiento. Era un celo ciego, era un celo equivocado, era un celo basado en cosas que no tenían la comprensión completa. Y el resultado de ese celo que tenían los judíos en muchos casos es que mataron a cristianos, querían eliminar a la iglesia y pensaron que hacían un servicio a Dios mismo. Vemos eso en Juan 16:2. Jesús está diciendo, los van a expulsar de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Estaban tan metidos en su religión, si podemos decirlo así. Estaban tan metidos en los mandamientos de Dios. Necesitamos entender esa importancia. ¿Por qué? Porque esto no era metido en cualquier cosa, esto era metido en los mandamientos que Dios le habían dado. El problema es que elevaron los mandamientos de Dios sobre Dios. Y malinterpretaron los mandamientos de Dios y dijeron, esta es la forma de llegar a Dios, cuando Dios mismo manda a Jesús y dice, esa no es la forma. Tenían celo de Dios al punto de que iban a matar a personas y pensaban, esto lo estoy haciendo por Dios. En Gálatas 1, 13 y 14 dice, Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas y dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones
de mis antepasados. Esto es un testimonio personal de Pablo, diciendo cómo él era celoso de Dios y ¿qué hizo? Quiso destruir a la iglesia, ponía a la gente en la cárcel. Conocemos a Esteban, que murió apedreado, y piensan, y hay dibujitos, ¿no? Pero piensan que Pablo estaba allí. Algunos dibujitos muestran que él le tira una piedra. No sabemos si le tira una piedra, pero sí pensamos que él estaba allí y escuchó el testimonio de Esteban antes de morir. ¿Por qué? Porque él tenía celo, y él dice, yo tenía más celo que otros judíos. Yo era el más celoso de todos los judíos por las cosas, entre comillas, de Dios, por las tradiciones. Entonces Pablo entendía esto cuando él dice, yo voy a decir algo de los judíos que es verdad, tienen un celo de Dios. Probablemente nadie puede igualar su celo por Dios. Filipenses 3, versículos 5 al 6, Pablo está hablando de su lista, de su currículum. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. Cumplía con todo, eso es lo que significa. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hasta ahí nomás. Pablo entendía lo que era la palabra celo, él lo había vivido. Él era totalmente celoso, estaba metido con cumplir las demandas de la ley de Dios. Después de todo, es la ley de Dios. Y estaba dispuesto a cumplirlas, y realmente nos dicen otros pasajes que era irreprensible en cumplirlas. No podían decir que había una falta con Pablo. Él cumplía las leyes de la ley de Dios. Él quería adorar a Dios, levantar y exaltar a Dios, y el problema es que él lo hacía de la manera que él pensaba que debía ser, pero tenía gran celo. Los judíos tenían gran celo y decían a su favor, Pablo dice, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Pero, versículo 2 dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. No tenían el conocimiento pleno. No estaba de acuerdo con el conocimiento bíblico. Ahora, ¿cómo puedes decirme eso? Tenían los mandamientos, sí, pero no habían entendido para qué Dios les dio los mandamientos. Vemos en la palabra de Dios en varios versículos, pero la palabra de Dios fue dado al hombre para darse cuenta que necesitaba de un Salvador. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás los mandamientos y mirás tu vida pecaminosa y decís, tengo que vivir de acuerdo a las leyes de acá, a los 5 minutos te diste cuenta que no lo vas a poder hacer. Y hay muchos que se dan cuenta que no lo pueden hacer, entonces lo justifican y cambian cosas y dicen, bueno, pero Dios es un Dios de amor, Dios va a aguantar estas cosas, y cambiamos cosas para sentirnos mejor. Pero la realidad es que los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, fueron dados para que el judío, para que el hombre se dé cuenta que no puede cumplir con el estándar de perfección que Dios requiere, porque Él requiere perfección, sin pecado. Eso es lo que requiere la palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios, más allá de que eran mandamientos que Dios les pedía que vivan de acuerdo a eso, estaba diseñado para decir, no podés, necesitas de un Salvador que venga y muera en tu lugar. Pero los judíos no entendieron eso. Ellos agarraron la misma palabra de Dios para el propósito de marcarle que no podían llegar a Dios y dijeron, esta es la manera de llegar a Dios, cumpliendo con estos mandamientos. Pero ¿saben qué? Se dieron cuenta enseguida que no podían llegar a Dios por medio de eso, porque no podían cumplirlo. Entonces inventaron regla tras regla, tras regla, tras tradición, y mezclaron todo eso y dijeron, ahora sí podemos cumplirlo. Siempre me río de varias cosas, pero fui a Israel 2 veces, y el día sábado es el día más interesante allí. ¿Por qué? Porque el judío no puede trabajar. Ahora, tenés algunos judíos hoy que no son tan, no sé cuál es la palabra, pero no son tan religiosos o celosos, y ellos dicen, no me importa, hago lo que quiera porque hay que vivir, ¿no? Hay que trabajar para vivir. Y es más, tenías guías de turista, todos esos trabajan igual el sábado. No sé cómo hacen con Dios esa parte, ¿no es cierto? Pero trabajan igual. Pero cuando vos vas al hotel, cualquiera de los hoteles que está allí, tenés 2 ascensores. Tenés el ascensor común
y quiero decir esto, toda la semana los dos ascensores son comunes, toda la semana. Pero el día sábado, después del viernes cuando oscurece, desde ese momento tenés un ascensor común y tenés un ascensor que es el ascensor para el día sábado. ¿Y qué pasa con ese ascensor? Vos apretás el botoncito y se abre la puerta y entras. Nosotros teníamos una reunión en el último piso del hotel, creo que eran 12 pisos, si no me equivoco, y teníamos una reunión y ya veníamos tarde, estábamos con mi papá, era como, uy, hay que ir rápido, pero en el ascensor te subís, en 2 minutos estás. Bueno, este era el ascensor sabático. El ascensor sabático frenaba en todos los pisos porque así no tenías que apretar el botón. Entonces nos subimos rápido y de repente frenó en el piso 2. Y era como, ¿vos apretaste el botón? No. Miramos, no había nadie, se cierra. Bueno, ahora sí, piso 3, se abre. Piso 4, todos los pisos, ¿por qué? Porque apretar el botón era trabajo y los judíos querían asegurarse de que no estaban violando los mandamientos de Dios. Llegamos tarde a la reunión y llegamos ahí arriba y después, a los 15 minutos después, llega otro grupo que hicieron lo mismo, entonces no nos sentíamos tan mal, ellos llegaron más tarde, ¿no? Pero eso es lo que tienen. Después tienen otra regla, y es también un invento, pero lo vemos en la palabra de Dios también, porque Jesús caminaba con los discípulos, pero ellos dicen, solamente puedo estar en mi hogar el día sábado, ¿no es cierto? No puedo salir de lo que es mi terreno, si podemos decirlo así. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, pero no es mi casa nada más, mi casa realmente es la ciudad de Jerusalén. Entonces decidieron que la ciudad de Jerusalén completa es su casa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden ir por todo lado de la ciudad de Jerusalén, porque están en su casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron las reglas un poco para decir, no estoy trabajando, no estoy violando la ley, pero estoy en Jerusalén. Y es más, ellos podían ir hasta medio kilómetro más allá de la ciudad de Jerusalén. Entonces, y vemos eso porque Jesús con los discípulos se aleja de la ciudad el día sábado y lo hace a medio kilómetro. Pero no vamos a entrar a los detalles de eso. Pero bueno, entonces, pero dijeron, pero ¿cómo sabemos dónde termina Jerusalén? Porque Jerusalén está creciendo y ahora las partes de afuera son parte de la ciudad o no. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un cable, parece un cable de teléfono, pero es un cable especial que marca todo el lugar donde ellos pueden caminar y pueden salir hasta medio kilómetro más de esas reglas. ¿Por qué? Porque tenían un celo por Dios. Y querían adorar a Dios y no querían violar las reglas que Dios les había dado. Entonces armaron reglas que ellos podían cumplir. Ahora yo no les voy a decir esto, pero están equivocados. Si vas a quedarte en tu casa, eso es tu hogar. Pero bueno, ellos malinterpretaron e inventaron lo que querían. Y esas son 2 de las que ves cuando estás ahí. Hay muchas más. Pero no vamos a entrar a esos detalles. ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué hacían esto? Porque, versículo 2 nos dice, porque lo hacían no conforme a un pleno conocimiento. No tenían el conocimiento completo. Ahora, ¿qué les faltaba? Les faltaba interpretar correctamente la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios. Si vos ves en Génesis, en Éxodo, pero especialmente en Levítico, tenés todo el sistema diseñado para su adoración a Dios. Y el propósito principal es de hacer ofrendas todos los años por sus pecados, mirando hacia adelante cuando iba a venir el pago único por el pecado. El problema es que ellos no aceptaron el pago único por el pecado. Ellos dijeron, no es Cristo, porque Dios no muere, eso es lo que te dicen. Dios no muere, y vos decís, bueno, pero en Isaías, y ellos interpretan Isaías diferente a lo que nosotros lo interpretamos, pero y hay mucho debate ahí, pero ellos miraban hacia adelante, el problema es que nunca vino el que iba a hacer el pago para adelante. Entonces, ¿qué? Miran todo el sistema que debía llevarlos y guiarlos y decirles, lo que necesitas es un Salvador que va a venir y morir una vez por el pecado. Y ellos dijeron, no, vamos a seguir este sistema hasta el día de hoy. Ahora, hoy están en falta, pero lo han justificado. ¿Por qué están en falta? Porque no están matando un cordero una vez por año. No están matando un cordero por el pecado, no están haciendo eso. Y una de las cosas que nos dijeron cuando estábamos en Israel es que no hacemos eso porque hoy el mundo se vendría encima nuestro como crueldad de animales. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, estamos ofreciendo ofrendas de agricultura al Señor. Entonces, aún ahí han justificado cómo ellos van a adorar a Dios. Pero no estamos acá para darles con un caño a los judíos.
Quiero que entendamos eso. Pablo no estaba diciendo eso tampoco. El problema es que ellos agarraron la palabra de Dios, no entendieron completamente la palabra de Dios, decidieron qué partes de la palabra de Dios iban a creer y cómo lo iban a interpretar, y después dijeron, y eso es la manera que yo voy a llegar a Dios. El problema con eso es que no es la manera que Dios dijo que vas a llegar a Dios. Ellos tenían un cierto grado de conocimiento. No tenían el conocimiento espiritual, no podían discernir que era solamente por creer en Cristo como su Salvador. Entonces, ¿qué dijeron? Este es el sistema que vamos a creer para llegar a Dios. Ahora, como hombres pecadores que somos, no sé por qué, pero muy fácilmente todos hacemos exactamente lo mismo. Hoy en día tenés cientos de religiones que hacen exactamente lo mismo. Ellos dicen, Dios es así y yo voy a hacer lo que yo sienta que tengo que hacer para llegar a Dios. Y podés llamarlo de cualquier manera que quieras. Es más, algunos dicen, bueno, podés mencionar a esta religión y podés mencionar a esta. ¿Saben que hay bautistas que hacen eso también? ¿Podés creer? Porque no estamos hablando acá de ser bautista o de ser de otra religión, estamos hablando de cuál es la manera de llegar a Dios. ¿Quién decide eso? Y la respuesta obvia es Dios. ¿Y dónde nos dice eso? En su palabra. Pero necesitas hacer un estudio completo de la palabra de Dios para entender cómo funciona. No podés inventar cosas. Hay algunas religiones que usan la misma palabra de Dios que nosotros y dicen es por hacer obras que llegás a Dios, por ser bueno. Hay algunos que usan la misma palabra de Dios y dicen es por ser celoso de Dios y testificar sobre Dios. Y es más, dicen Cristo es una creación, no es Dios, y entonces Él no puede salvarte. Usan la misma Biblia que nosotros, mal interpretado del griego. Entonces vos tenés cientos de religiones, hay algunos que dicen, bueno, es por ser una buena persona y tratar a otros mejor. Así el día de mañana reencarno a ser una persona mejor. ¿No? Y siempre el chiste es, bueno, si crees en reencarnación, ¿cómo haces para pasar de ser una vaca a ser algo mejor? ¿No es cierto? ¿Cómo sos más bueno como vaca? Digamos que estás ahí, comí menos pasto, le di más pasto a las otras vacas y entonces por eso ahora paso a hacer algo mejor. Nos reímos porque nos parece gracioso, pero tienen toda una filosofía basada en eso. Y si yo soy bueno, voy a ser mejor y voy a ser mejor y voy a volver mejor. El problema es que no les gusta hablar de si venís peor. No sé qué haces con alguna de esas cosas. Y otra vez, no estoy acá tratando de burlarme de eso, estoy tratando de marcar que el hombre fácilmente inventa su Dios, y podés llamarlo como quieras, podés llamarlo mismo Dios que yo, y después inventa su manera de llegar a Dios. Y se siente cómodo con eso, y dice, tengo que ser celoso hacia Dios. El problema es que no están siendo celosos hacia la forma que Dios dijo y al Dios verdadero. ¿Por qué? En algunos casos porque no tienen el pleno conocimiento. En algunos casos porque no lo han estudiado. En algunos casos porque lo ignoran y están contentos como están. En algunos casos es porque quieren seguir viviendo su vida de pecado y ese Dios, el Dios verdadero, no les permite hacer eso. Y podés realmente llenar el espacio con un montón de cosas. Los judíos decían no. Hay un montón de cosas que me hacen que me des de tropiezo. No voy a creer en Cristo, porque si yo creo en Cristo, todos los mandatos de Dios que tengo para llegar a Dios realmente no sirven. No significa nada para mí, no valen. Y yo he dedicado mi vida a seguir estos mandamientos. Y he enseñado esto a mis hijos, y he enseñado esto en las sinagogas. Y es muy importante porque es la palabra de Dios. El problema es que no tienen el pleno conocimiento. No escucharon, no pensaron en todos los detalles, no estudiaron todos los detalles. Fue de tropiezo que Cristo venga, entonces dijeron, podemos rechazar el sistema religioso que hemos creado para llegar a Dios,
o podemos rechazar al Mesías, que no creemos que es Dios, porque el Mesías Dios no puede morir. Entonces, ¿qué hicieron? No entendiendo que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, dijeron, vamos a rechazar a Cristo. Y eso es lo que hicieron. Y se volvieron aún más celosos para adorar a su Dios. El hombre hace eso hoy. Una de las cosas que yo siempre, cuando tengo oportunidad de testificar, una de las preguntas que me gusta hacer es, ¿cuántos dioses hay? ¿No? Y todos te responden, no he tenido a nadie que no me responda así, pero todos me dicen, hay uno. Le digo, entonces, ¿por qué hay cientos de maneras de llegar a ese Dios? ¿Por qué hay cientos de religiones diferentes que te dicen cómo llegar a Dios? ¿Quién tiene la razón y quién no? Y ellos me miran y me dicen, vos me vas a decir que tenés la razón. Y le digo, sí, pero no porque yo tengo la razón. Le digo, te voy a mostrar cómo tengo la razón. Acá está la palabra de Dios. Vamos a estudiarlo, vamos a interpretarlo y vamos a llegar a la conclusión de la que Dios da. Ahora ellos piensan, sí, no, me está compartiendo ser un bautista y listo. No menciono nunca que soy un bautista, porque no creo que sos salvo por ser un bautista, sos salvo por Cristo y creer en Cristo. Los judíos, celosos de Dios, no tenían el pleno conocimiento. No entendieron todo el plan de Dios. El tercer punto, lo vemos en el versículo 3, no se sometieron a la justicia de Dios. Dice, pues, versículo 3, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Vemos acá la primera frase, dice, desconociendo la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser que Israel desconocía la justicia de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, ellos miraban los 10 mandamientos, o los mandamientos que Dios le había dado, y ellos decían, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, realmente no hay nadie como Él. Sabían eso, lo veían en los salmos que escribía David, lo veían en diferentes pasajes, los memorizaban esos pasajes y decían, Dios es un Dios justo. Él va a tratar con el pecado, Él va a tratar con toda esta maldad. Y aunque entendían todas estas cosas, ellos pensaban, pero nosotros no somos esa maldad. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Él va a tratar con justicia, con todo el otro pecado, con toda la otra maldad, pero con nosotros no. Porque Dios nos salvó a nosotros, nos eligió especialmente. Y mirábamos eso las últimas semanas, pero creían que por ser descendiente de Abraham, ya era suficiente. Y entonces, ¿qué hicieron? No entendieron, desconocieron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Qué raro, ¿no? El hombre dijeron, sí, yo no entiendo cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es justo, Dios es sin pecado, Dios está separado del pecado. ¿Y saben qué? Siempre digo esto, Dios puede hacer muchas cosas, pero hay una cosa que Él no puede hacer porque su atributo, su característica es así, no puede estar en la presencia de pecado. Porque Él es santo, porque Él es separado del pecado. Desconocieron quién era Dios verdaderamente y dijeron, Dios es así, lo inventaron, basado en la palabra de Dios lo inventaron, y después dijeron, y yo voy a llegar a Él de la manera que yo creo, de la manera que yo pienso. No consideraron la estricta justicia de Dios. Dios odia y castiga el pecado. ¿Cuánto pecado? Todo el pecado. Todo el pecado. Demanda una vida sin pecado para estar en su presencia. Sin pecado. No un poco de pecado. No una mentirita piadosa, como decimos nosotros, para tratar de sentirnos mejor, aunque todos hemos mentido descaradamente, ¿no es cierto? Pero una mentira piadosa Dios va a aceptar. No. Demanda una vida sin pecado para estar en su presencia. Demanda perfección. Y los judíos, teniendo la palabra de Dios,
que les marcaba que no eran perfectos, que les marcaba que no podían cumplir con los requisitos que la palabra de Dios dice. Entonces ellos dijeron, actuaron como que la justicia de, bueno, Dios nos va a permitir a nosotros pasar. Hoy en día hacemos eso muchas veces. A veces estoy compartiendo el Evangelio y le digo, ¿qué va a pasar con tu vida si morís hoy? Y voy a llegar ahí. A veces te dicen que está Pedro en la puerta, a veces te dicen voy a hablar con Dios, pero dicen, espero que Dios mire mis obras buenas que yo hice, mi buen corazón, y que Dios me deje pasar. Y a mí me gusta pinchar el globo, no, se lo digo de una manera muy buena, pero le digo, eso no está en la Biblia. Primero que Pedro no va a estar, ni está en la puerta, no le importa, él está disfrutando del cielo, adorando a Dios. Pero segundo, Dios dice, necesitas ser perfecto. Y entonces si necesitas ser perfecto y vos llegás y decís, uy, espero que Dios mire mi vida y diga, bueno, tenga piedad. Y una frase que usan mucho dice, después de todo, Dios es amor. Entonces Él va a aceptarme tal como soy. Y procuran establecer su propia justicia para llegar a Dios. El problema es que para cuando se den cuenta, en ese momento ya es tarde. Habían llevado los judíos la santidad y la pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso, al nivel que ellos estaban para decir esto es aceptable a Dios. Y entonces cambiaron la santidad de Dios, la pureza de Dios, que Él no puede estar en la presencia del pecado, y lo trajeron a un nivel que ellos decían, con esto nosotros podemos llegar. Los llevó a pensar que Dios es menos santo, que es tolerante o más tolerante a algunos pecados, aun cuando había revelado en su palabra que Dios juzga el pecado. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Y dice ahí el versículo 3 al final, como resultado de que procuraron establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Dijeron, Dios es justo. Lo decían, lo cantaban, lo estudiaban, lo aprendían, pero después dijeron, pero a nosotros nos va a dar una chance más, porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y entonces cambiaron la justicia de Dios, para ellos era un poco más tranquilo. Y entonces no se sometieron a la verdadera justicia de Dios. Y vemos esto vez tras vez tras vez en el hombre pecador, es lo que hacemos todos, inclusive nosotros a veces hacemos eso. Quizás no para salvación, pero a veces decimos, yo sé que a Dios no le agrada esto, yo sé que Él dice que esto es pecado, pero bueno, voy a hacerlo a medias. Él me va a entender. Y trajeron toda la justicia de Dios y lo trajeron a un nivel pecaminoso, a un nivel donde el hombre puede sentirse bien y decir, yo puedo cumplir con esto. Pero ¿saben cuál es el problema? Esto es falso. Es un invento del hombre. Esta línea es ficticia. Porque la justicia de Dios sigue siendo exactamente igual. La justicia de Dios demanda perfección. Demanda una vida sin pecado, no con poco pecado, sin pecado. Y el hombre pecador no solamente nace con pecado, que ya automáticamente no llega ahí, sino que la primera oportunidad que tiene, peca y peca y peca, anulando el hecho de que él puede llegar a la medida de perfección de la justicia de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, los judíos mismos adoraban a Dios y decían, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Ellos decían, sí, Dios es un Dios majestuoso en santidad. Él es separado, y estudiaban la palabra santidad y tenían el conocimiento de qué era. Pero después decía, pero menos mal que esa santidad no se aplica a mí, porque conmigo Él va a bajar a esta altura.
Y eso no es lo que dice la Biblia. Pablo está diciendo, ellos pensaban que estaban buscando la justicia de Dios, ellos pensaban que querían la justicia de Dios, pero ignoraron la justicia de Dios y dijeron, vamos a bajar la justicia de Dios a donde nosotros podemos cumplirlo. ¿Y saben cuál es el problema? Lo bajaron a un nivel que ellos se sentían cómodos, pero ¿saben qué? Eso no significa que Dios bajó el nivel. Dios no puede, Dios es un Dios justo, va a seguir siendo justo para toda la eternidad, no cambia. Y la línea de justicia, lo que Dios demanda del hombre pecador es que sea sin pecado. Y cualquier pequeño pecado te impide llegar a esa línea. Entonces, ¿qué es el resultado? Porque decís, bueno, entonces sí, ¿qué pasa con mi vida porque soy un pecador? Y esa es la pregunta correcta. Porque llegás a entender por medio de la palabra de Dios, cuando estudiás la justicia de Dios y decís, entonces nadie puede ser salvo. Exactamente. Entonces nadie puede cumplir con esos requisitos. Exactamente. Entonces alguien tiene que venir para morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para que nosotros podamos llegar a esa perfección. Sí, y Dios lo diseñó de esa manera y por eso mandó a Cristo. Vemos en la palabra de Dios cuando diferentes personas vieron la perfección de Dios o vieron la justicia de Dios, su reacción fue exactamente igual, pero vemos en Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías está teniendo una visión de quién es Dios. Y él dice, cuando lo ve, dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, o arruinado, depende de la versión que tenés, pero estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando Isaías, que servía a Dios, cuando vio la visión de quién era Dios, enseguida lo primero que vio es la grandeza de Dios. ¿Y saben lo que pensó enseguida? Estoy muerto, estoy perdido, porque mirá quién es Dios y mirá lo que soy yo. Y decís, no tengo chance, no puedo hacer nada, mirá lo que es. En Lucas capítulo 5, versículo 8, está Jesús con Pedro y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies. Jesús acaba de hacer un milagro, el de los peces, que le dijo, poné las redes, ¿no? Y de repente no habían pescados y después le dijo, poné las redes otra vez y había pescados por todos lados. Y él ve esto y dice, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando Pedro tiene una visión, no ve acá la justicia de Dios, sino que ve que Él es Dios. Y cuando Él entiende que es Dios, lo único que revela la justicia de Dios, la majestuosidad de Dios en la vida de Jesús, que es inocente y sin pecado, ve eso y dice, no te acerques a mí, yo soy un pecador. Yo no llego a esa línea, yo no soy perfecto. Vos me decís que te siga, pero realmente querés eso, porque mirá quién sos vos y mirá quién soy yo. Y el resultado de estas dos personas y cualquier otra persona que vemos en la palabra de Dios, cuando entienden la majestuosidad de la santidad de Dios, el resultado enseguida es decir, estoy en problemas, soy perdido, soy un hombre pecador. Cuando un pecador entra en la presencia de un Dios santo, enseguida se vuelve consciente de su propia falta de santidad. Ahora vos decís, bueno, ¿dónde conocemos a este Dios? Está acá. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos revela a nosotros, y debe revelarte constantemente cuando lo lees, es, sos un hombre pecador. Si sos una mujer pecadora. Sos alguien que no llega a la justicia de Dios. Sos alguien que no merece la misericordia y el amor de Dios. Lo que mereces es el castigo del infierno, porque no cumplís con la justicia de Dios. Eso es lo que Dios revela en su palabra, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. No somos personas que podemos llegar a la justicia de Dios. Somos pecadores. Merecemos la ira de Dios, merecemos la destrucción de Dios, merecemos un infierno por toda la eternidad. Sin embargo,
aunque merecemos todo esto, Dios mandó a su Hijo para que podamos llegar a la justicia de Dios. No por nuestra cuenta, sino por lo que Cristo hizo. El cuarto punto vemos en el versículo 4. No entendieron que Cristo es el fin de la ley. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Otra vez, la ley era lo que está hablando de ley acá es la representación de la totalidad de los mandamientos que ellos tenían del antiguo pacto. Pero era para conducirnos, para llevarnos al final de la ley. Era para que nos diéramos cuenta que necesitábamos algo más, porque esto no nos alcanzaba para llegar a la justicia de Dios. Entonces apuntaba hacia Cristo. Ahora ellos en el Antiguo Testamento no sabían Cristo, esperaban un Mesías, pero apuntaba hacia eso. En Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24, Pablo dice eso, dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelado. Algún día iba a ser revelado, pero hoy estábamos encerrados, estábamos atrapados, viviendo bajo esta ley que realmente era maldita para nosotros, porque no nos dejaba llegar a la justicia de Dios, solamente nos marcaba que no podíamos llegar. De manera, versículo 24, que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestra ayuda. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en Cristo. El propósito de los mandamientos de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento apuntaban hacia alguien que necesitaba venir a morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque vos y yo no podíamos cumplir con los mandamientos. Y ese alguien era Cristo. Y cuando Cristo, y eso es lo que Pablo está diciendo acá, entonces, porque Cristo es el fin de la ley. No es fin en el hecho de tiramos la ley de lado, porque los mandamientos, realmente hay algunos que eran específicos para Israel, pero los mandamientos de no mentir, de no adulterar, de no matar, esas son cosas con las cuales nosotros debemos vivir hoy. Hay mandamientos que nos siguen marcando que no cumplimos con la palabra de Dios, pero son los mandamientos que debemos vivir de acuerdo a esos mandamientos, sabiendo que no podemos cumplir perfectamente y te apunta a la necesidad de un Salvador, que es Cristo. No es acá fin de que terminó la ley, sino que Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley te llevaba a Cristo, te llevaba a entender que no podías cumplirlo y necesitabas de un Salvador, y ahí viene Cristo. El plan diseñado antes de la fundación del mundo, Dios diseñó que Cristo iba a venir y tomar nuestro lugar. Pero no solamente nuestro lugar. Mi pecado, el pecado que me separa de la justicia de Dios, porque soy un pecador, porque soy imperfecto, ese pecado que me separa de la justicia de Dios, Dios agarró eso y dijo, Andrés, la verdad que estás re lejos de la justicia de Dios. Horriblemente lejos. No ibas a llegar nunca. Y Él agarró mis pecados. Y Él los puso sobre Cristo. Y Cristo murió por cada uno de mis faltas de vida santa, por mi pecado. Y Él cargó mi pecado sobre Él. Y cuando Él murió y fue sepultado, y cuando Él resucitó en victoria sobre la muerte, dijo, listo, Andrés, ese horrible pecador, Él creyó en mí como su Salvador y yo morí por sus pecados. ¿Y saben cómo me ve Dios hoy a mí? Me ve justo, en ese nivel de perfección delante de Él. ¿Por algo que Andrés hizo? No. Por lo que Dios hizo, poniendo mi maldad sobre Cristo, Cristo murió por mis pecados para que yo, no mereciéndolo, reciba la justicia de Dios. Y Cristo cargó mi maldad sobre Él, para que yo pueda ser salvo y justo. ¡Qué gran mensaje!
todos los sacrificios de la ley, las ofrendas de la ley, las purificaciones designadas bajo el Antiguo Testamento señalaban hacia un Salvador que iba a venir, y ese Salvador es Cristo. Y Él iba a venir y iba a ser ofrecido una vez y para siempre, como dice en el Antiguo Testamento, y iba a quitar el pecado del mundo. Y Él murió por los pecados de todo el mundo y los cargó sobre Él, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Ya no tenga que pagar por su pecado, ya no tenga que ir al infierno, sino que ahora puede ser justo delante de Dios. El judío, Cristo era de tropiezo, entonces el plan de salvación que Dios diseñó, ellos estaban como no. Me parece muy fuerte, me parece que no lo voy a cumplir. Entonces voy a inventar mi propia religión, si podemos decirlo así, mi propia forma de llegar a Dios, y dijeron, Cristo no es eso, y rechazaron al Mesías. Pero hoy en día quizás vos estás acá, hoy, y quizás vos decís, bueno, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que dice la Biblia acá, pero yo ya tengo mi forma de llegar a Dios, yo creo que es de esta manera. Estás haciendo lo que hacían los judíos, pero es muy peligroso eso, porque vos, cuando entendés la justicia de Dios, que es perfección, la Biblia es claro que no hay nada que el hombre puede hacer por su propia cuenta para llegar a esa justicia de Dios. Entonces, si estás descansando en una forma de llegar a Dios por tu propia cuenta, no tenés a un Dios justo. Porque si vos decís Dios es justo de la manera que Él nos muestra en su palabra, hay una sola forma de llegar, y es que alguien te haga justo. Y esa manera es Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El fin de la ley era para justicia a todo aquel que cree. Lo bueno es esto. Dios no nos pide a nosotros que de hoy en adelante vivamos de una manera perfecta. Debemos tratar, debemos crecer espiritualmente y debemos estar tratando de vivir una vida que agrada a Dios. Pero quiero decirles esto, si vos decís, bueno, de hoy en adelante, vamos a dejar de lado todo lo que hicimos ya, hoy en adelante voy a vivir perfectamente para Dios. Hablamos la semana que viene. Vas a estar en problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No podemos llegar a la justicia de Dios por nuestra propia cuenta, pero lo bueno es que por medio de creer, ¿en quién? En Cristo, que Él tomó nuestro lugar, que Él murió a causa de nuestras imperfecciones y nuestro pecado, y murió por cada uno de esos, para que al creer, y solo creer en Cristo como nuestro Salvador, que Él murió, fue sepultado y resucitó, y crees, serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que vamos a estar mirando la semana que viene. Son los versículos claves para eso. ¿Y qué significa eso? En ese momento que crees, no te vas a sentir más justo, ¿no? Es más, muchas veces una vez que creemos nos damos cuenta de más pecado en nuestra vida. Che, qué malo que era realmente. Mirá, sí, no me di cuenta. Y ahora estudio la Biblia y digo, Dios me tendría que haber sacado así en su ira, y no hizo eso. Pero sin embargo, aunque somos pecadores, delante de Dios somos justos. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando el hombre cree en Cristo como su Salvador, es justificado delante de Dios. Y de ahora hasta toda la eternidad, que no entendemos en nuestras mentes finitas, yo soy justo delante de Dios. Vos decís, pero yo te conozco. Dios sabe. ¿Dios se dio cuenta de quién soy? Sí, pero ya no estoy en este nivel porque Dios me ve justo. Y algún día este cuerpo va a ser glorificado y ya no va a haber pecado. Y no solamente voy a ser justo posicionalmente, sino que voy a ser justo con un cuerpo glorificado para exaltar a Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Porque Andrés es bueno? No. Porque Cristo hizo toda la obra de salvación. Y al que cree en Él es justificado.
En Colosenses capítulo 2, ya termino, 13 y 14, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos. Todos. Romanos 3, 20, el 14 estaba acá. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En la cruz, toda esa deuda, todo nuestro pecado delante de Dios, por medio de lo que Cristo hizo, fue clavado, quitado, ya no tiene poder. Y todo por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y cómo se aplica a mí? Por creer. Creer que Cristo era suficiente. Romanos 3, 20 al 22, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de los mandamientos de Dios, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Ese es un buen versículo para memorizar, ¿no es cierto? Qué grande que es Dios. No dependía de mí, no dependía de vos, no dependía de los mandamientos de Dios. No dependía de una vida de legalismo, no depende de una vida de ritual religioso, no depende de qué religión sos. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. La justicia de Dios es inalcanzable para el hombre. No llega a la justicia de Dios. Sin embargo, por medio del sacrificio de Dios al mandar a Cristo en la cruz, morir, ser sepultado y resucitar el tercer día, fue el pago suficiente. Y por creer que Él tomó mi lugar, que Él murió por mis pecados, por creer, dice la Biblia, que serás salvo. Tenés la justicia de Dios, solo por creer. Y aunque parece tan fácil, es decir, solo por creer podés tener la justicia de Dios y ya no tenés que tratar de llegar a algo que es inalcanzable. Y ya no tenés que basarte en religión en sí. Solo por creer. Y sin embargo, es tan fácil, es tan simple. Y el hombre dice, no. Voy a llegar a Dios por mi propia cuenta. Voy a hacerlo a mi manera. Dios me va a entender. Dios me va a aceptar. Dios es un Dios de amor y entonces Él va a cambiar su justicia para mí. Y Dios no dice eso. Los judíos era de tropiezo para ellos pensar en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían su forma de llegar a Dios incompleta, sin el conocimiento pleno, y trataron de llegar a Dios por su propia cuenta. Y Pablo dice, no es suficiente. Necesitas de Cristo. Y él oraba por ellos y él deseaba que ellos puedan creer verdaderamente en el único Salvador, porque Cristo cumplía con la ley, era el fin de la ley, traía la justicia al que cree. Entonces te pregunto en esta mañana para terminar, ¿crees en Cristo como tu Salvador? Quizás estás acá y decís, bueno, trato de llegar a Dios por mi propia cuenta, estoy tratando de ser una persona buena. No está mal ser una persona buena, todos debemos tratar de ser una persona buena, pero no lo hacemos para llegar al cielo. No está mal con asistir a la iglesia, Dios nos manda a asistir a la iglesia, pero no para ser una persona justa, no para llegar al cielo. No está mal ofrendar, algunos tienen, bueno, voy a ofrendar, ¿no? O diezmar, esa es la palabra clave, voy a diezmar y diezmar y diezmar, más que el 10% voy a dar. No está mal eso, es una manera de adorar a Dios, pero eso no te cambia tu justicia delante de Dios. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer por su propia cuenta que te hace llegar a la justicia de Dios. Entonces, si estás acá hoy y estás confiando en tu propia manera de llegar a Dios, date cuenta que no podés. ¿Por qué? ¿Porque Andrés lo dice? No.
al final Andrés no es bueno, es muy malo, me dijo que no puedo llegar a Dios. No, ¿por qué es? Porque eso es lo que dice Dios. Dios dice necesitas de un Salvador. Dios mandó a ese Salvador para que al creer podamos ser perdonados y podamos ser justificados y podamos llegar a esa línea de justicia de quién es Dios. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo o tu Salvador, te animo ahí donde estás hoy a poner tu confianza en Cristo. Hermanos, si has creído en Cristo, hay varias cosas que pueden surgir de esto. Primero, como miramos en la canción, agradecimiento a Dios. Debe salir naturalmente de todo nuestro ser. Decir, Dios, no entiendo, pero tú eres un Dios grande, eres un Dios amoroso, eres un Dios justo, y yo no llego a eso, pero mandaste a Cristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, que un día me ayudaste a creer, y creí, fui perdonado. Y debe haber agradecimiento. Pero no es un agradecimiento con nuestra boca nomás, debe haber un agradecimiento en obediencia, en buscar vivir para el Señor, en dejar de lado la esclavitud del pecado, que ya Dios nos libertó de eso, dejar el pecado de lado y buscar agradarle, y buscar obedecerle, y buscar ponerlo en primer lugar, y decir realmente gracias Dios por lo que hiciste. Quiero agradarte en todo. Debe haber un cambio de vida, un cambio de prioridades, y poner a Dios en primer lugar. Y segundo, debe haber una comunicación de lo que Dios hizo y comunicarlo con un mundo que no conoce a Cristo como su Salvador. Debes buscar oportunidades de compartir el Evangelio. Hay un mundo tratando de llegar a Dios por su propia cuenta. Y vos en la palabra de Dios, Dios te dio el entendimiento, te dio el conocimiento, has creído en Cristo y vos tenés la respuesta. Pero ¿y si me cargan? ¿Y si afecta mi trabajo? ¿Y si afecta mi salario? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no me hablan más? Dios hizo todo esto y ellos necesitan el mensaje de Cristo y vos tenés la oportunidad, el privilegio de compartirlo. ¿Estás compartiendo de Cristo con otros lo que Él hizo en la cruz? Te animo a no solamente vivir una vida de agradecimiento, sino a decir, tengo este mensaje que Dios me ha dado, necesito comunicarlo. Te animo a compartir el Evangelio con otros. La ignorancia de Israel. Israel fue ignorante a las cosas de Dios. Hay un mundo allá afuera que es ignorante a las cosas de Dios. Vos y yo, Dios nos ha dado el entendimiento. Vivamos de acuerdo a ese entendimiento y compartamos ese entendimiento con otros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades que hemos estudiado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Viendo la justicia de Dios sabemos que no podemos llegar por nuestra propia cuenta, pero Cristo murió para que nosotros podamos llegar a la justicia de Dios. Te damos gracias por esa verdad. Te damos gracias por lo que has provisto en la salvación. Señor, pedimos que seamos personas que viven en obediencia a ti, en agradecimiento a ti, compartiendo lo que tú has hecho en nuestras vidas con otros que te necesitan, con el propósito de darte gloria a ti, que sabemos que tú mereces. Pedimos que eso sea el deseo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.